Muchas gracias por permitirme compartir algunas reflexiones en torno al caso en contra de Tal Cual y de Carlos Ginnatius en esta mañana. Aprovechando los 180 segundos que me corresponden, quisiera hacer simplemente una muy breve referencia a la circunstancia de que en la literatura jurídica y en la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales se ha ido asentando la idea de que la democracia, la libertad de expresión es un componente fundamental de toda sociedad democrática. Y que precisamente por eso, si hay algo que está protegido por la libertad de expresión, es precisamente el discurso político, es la crítica política, la cual tiene un amplio margen de protección incluso en frente a los delitos de expresión o a los delitos contra el honor. Y en relación con eso, quería comentar con ustedes un caso que se produjo en Estados Unidos en 1960, cuando el New York Times, un día sábado, el 19 de marzo de 1960, publicó a página completa un anuncio pagado, obviamente, suscrito por una serie de figuras de la vida política estadounidense y también algunas figuras del mundo del espectáculo, entre los cuales figuraban entre los primeros los políticos, la viuda del expresidente Roosevelt, la señora Eleanor Roosevelt. También aparecía allí entre los firmantes Max George Bundy, que iba a ser posteriormente el asesor de seguridad nacional del presidente Kennedy. Estaba también Harry Belafonte, Sammy Davis Jr., Tony Franchosa, y se citaba al final de ese remitido a una serie de pastores protestantes negros del sur de los Estados Unidos, entre los cuales figuraba una figura desconocida para ese momento como era el reverendo Martin Luther King. En este artículo, en este remitido publicado por el New York Times, se invitaba a los lectores a dejar que se oyeran, a prestarle atención a las voces del sur de los Estados Unidos, víctimas de la segregación racial y de una represión brutal cada vez que ellos intentaban manifestarse en contra de esa política de segregación racial. En ese artículo se mencionaba además la circunstancia de que en los estados del sur, y particularmente se decía en el caso del condado de Montgomery en Alabama, la policía había cercado y acosado a los estudiantes universitarios cuando estos junto o enfrente del tribunal de Montgomery entonaron una canción de protesta. Y al mismo tiempo señalaba que el pastor protestante Martin Luther King estaba siendo víctima del acoso y de la persecución policial, puesto que había sido detenido por ir a exceso de velocidad en 7 oportunidades. Un comisionado de Montgomery, en donde había 4 comisionados de policía, un comisionado al cual nunca se le mencionó en el artículo, cuyo nombre no aparecía en este remitido, el señor Sullivan, demandó judicialmente al New York Times y a 4 pastores protestantes negros, entre los cuales no estaba Martin Luther King. Esto es, seleccionado de esa lista de suscriptores para los efectos de que se les condenara a pagar la suma de $500,000 de los Estados Unidos. A esa demanda se sumó posteriormente una demanda también del gobernador de Alabama, quien, por supuesto, él era gobernador y pedía mucho más, demandaba por $1 millón al New York Times y a estos 4 pastores protestantes. Y se fueron sumando otras demandas, lo cual hacía que el total de lo que se estaba demandando, tanto del New York Times como de esos 4 pastores protestantes, ascendía a la suma de $3 millones. El New York Times en ese momento sentía que no podía pagar esa suma, pero que además había una cuestión de principio,
puesto que lo que ellos habían hecho era simplemente reproducir fielmente lo que otra persona le había entregado, confiar en que toda la información que allí había era fidedigna y había sido perfectamente verificada. El asunto llegó a los tribunales y después de las condenas en los tribunales de Alabama, el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde se sentó la jurisprudencia para lo que iba a ser todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión en casos posteriores. En primer lugar, la doctrina del reporte fiel, seguido sobre todo de un dictum de la Corte en el cual éste señala que no importa que pueda haber errores de hecho en la información y que aún así esa información está protegida por la libertad de expresión. Se refería a la circunstancia de que en realidad los estudiantes no habían sido acosados por cantar una canción de protesta enfrente de la Corte, sino que más bien habían sido encerrados en el comedor de la universidad. Incluso se le había puesto un candado al comedor de la universidad y se pretendía someterlos por el hambre. Pero me menciono simplemente este caso para los efectos de cómo la jurisprudencia de los tribunales internacionales sistemáticamente ha venido prefiriendo que incluso la información periodística errónea goce de protección a castigar y perseguir penalmente a quienes puedan haber cometido un delito en contra del honor. Y creo que es relevante, entre otras cosas, porque la Constitución de Venezuela también consagra el derecho de rectificación o de respuesta en caso de informaciones inexactas o agraviantes. Si había en este caso alguna información inexacta, que ciertamente no era agraviante, pero si había alguna información inexacta, el recurso adecuado, el recurso idóneo, la vía apropiada prevista por la Constitución era el recurso de rectificación o de respuesta. Muchas gracias.